Bueno, pues vamos a comenzar con la siguiente lección que, vamos, a la hora de clasificar el, los estilos de construcción de software. La lección anterior era sobre cómo construir el software, sobre todo herramientas de construcción, pero ahora es más bien cómo descomponemos el software que queremos construir en diferentes módulos para construirlo, ¿vale? O sea, es un poco a la hora de construir, de hacer el desarrollo, cómo descomponemos en módulos. Está muy relacionado esta parte de cómo construir el software también en cómo organizar los equipos de desarrollo. O sea, esto de la modularidad afecta mucho a los equipos de desarrollo. Aquí la foto que puse para presentar esto, vamos, cambié la foto del año pasado, un poco poniendo, lo que quería era poner una foto con varios trabajadores. En estos, ya siempre pongo fotos de la construcción tradicional, pero fijaros que hay varios trabajadores que están trabajando de alguna forma en paralelo y de forma independiente. Y unos trabajan en esta parte, otros trabajan en esta otra parte de aquí. Y lo que pretendo con esto es eso, ¿no? Que cuando vas a construir algo, pues tú descompones en diferentes módulos y permites que descomponer los equipos de trabajo que hagan esos desarrollos de esos módulos de forma independiente. Para esta asignatura, salvo que algunas veces menos nos equivoquemos, que a veces me puedo equivocar, un módulo es un bloque de construcción en tiempo de desarrollo. Es decir, solo tiene sentido cuando estás desarrollando el producto. Cuando ya está ejecutándose el producto y ya ves los diferentes bloques, cómo se están ejecutando de forma diferente, eso lo llamamos componentes, ¿vale? Entonces, la diferencia entre un módulo y un componente es que un módulo es algo en tiempo de desarrollo y un componente para nosotros es algo en tiempo de ejecución, ¿vale? Es un poco para poder diferenciar una parte de la otra. Entonces, sobre lo que vamos a ver ahora en esta lección, vamos a empezar cuando no hay módulos. Esto siempre me gusta un poco decir, bueno, ¿qué pasa si no hay módulos? Si no hay módulos es lo que se llama Big Ball of Math. Vamos a repasar un poco ese estilo. Luego vamos a hacer algunas definiciones de modularidad y vamos a ver recomendaciones de modularidad. Muchas de esas recomendaciones creo que ya las conocéis de otras asignaturas, así que sobre todo la parte de Solid simplemente vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a hablar ya de tres estilos de modularidad que creo que son interesantes, sobre todo el tema este de los basados de capas y basados en dominio, etcétera. Bueno, el primero es el Big Ball of Math. A ver, yo creo que esto, no sé si ya lo disteis en alguna otra asignatura realmente, o sea, esto simplemente es decir, si no tienes módulos, si no descompones en módulos, pues lo que tienes es una gran bola de lodo, ¿vale? O sea, Big Ball of Math se podría traducir como una gran bola de lodo. Ahí es de plastilina, pero imagina que eso fuera lodo, ahí todo mezclado. Eso evidentemente huele mal, suele oler mal, pero tiene sus pequeños atributos de calidad y siempre es interesante plantearse, decir, bueno, esto siempre, siempre es malo o a veces, y a ver, yo creo, como siempre digo, que depende, que en la asignatura, en esta asignatura de arquitectura de software siempre digo que un arquitecto siempre tiene que responder como que depende y ver cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas de no hacer módulos muchas veces es que al principio te permite arrancar muy rápido. Entonces, si quieres arrancar muy rápido y tener algo en el mercado lo antes posible, por eso el time to market, esto es importante, pues a veces te interesa, olvídate de hacer módulos y tira para adelante y olvídate de la arquitectura y simplemente tira y resuelve esos problemas bajo demanda. Por eso esto está muy relacionado con lo que hablábamos el otro día de incremental piecemeal, ¿no? De hacerlo de forma incremental. Suele ser lo más barato que hay y en algunos problemas es esto. Aquí esta foto está tapando esto. Aquí pongo que no todos los cobertizos necesitan columnas de mármol, es un dicho por ahí. O sea, es decir, tú si vas a hacer o sea, si tú llevándolo a la arquitectura tradicional, si lo que vas a hacer es la caseta para un perro, pues a lo mejor ponerte a hacer planos o ponerte a hacer un desarrollo arquitectónico y tal muy elevado, pues igual no te merece la pena, ¿vale? O sea, van a ser 4 palos y tal. Bueno, depende de lo que quieras a tu perro, y a lo mejor puedes hacer una caseta con columnas de mármol, pero ya digo que depende, ¿vale? O sea, entonces por eso un cobertizo a lo mejor no necesita hacer una gran planificación. ¿Cuáles son los problemas del Big Ball of Math? Está claro, ¿no? Yo creo que no hace falta insistir mucho, que
a largo plazo el mantenimiento es muy caro. Entonces, o sea, si tú haces todo en un mismo módulo, imagínate que tú haces en una clase, en un único método, metes todo ahí a lo bruto, pues al principio arranca y funciona, pero luego cuando lo quieres mantener, pues tienes un montón de código ahí que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, a partir de una cierta etapa, pues lo que al principio era muy flexible deja de serlo, porque cuando quieres hacer un cambio no sabes ni, o sea, tocas en un sitio y se estropea todo por todos los sitios. Entonces, a partir de un cambio, o sea, esto siempre hay una gráfica aquí, siempre es lo de encontrar el sweet spot. Entonces, el tema es, al principio es muy flexible, pero poco a poco deja de ser flexible, y luego al principio es muy barato, pero poco a poco empieza a ser muy caro. Entonces tienes que buscar la suma, que será este sweet spot aquí, ¿no? El punto, un poco del punto intermedio. De hecho, en la otra clase, los de inglés, me preguntó uno, decir, oye, es que nos están contando siempre lo de Big Ball of Math y algo así, pero luego a ver, hasta cuál es el límite de tiempo en el que realmente merece la pena. Y y es una pregunta buena, sobre todo, a mí yo creo que me lo hacía, el que me lo hacía pensando un poco en la práctica de laboratorio que estáis haciendo este año. En esa práctica de laboratorio, vosotros al final tenéis que responder, o sea, tenéis que hacer algo de aquí a bueno, durante 4 meses tenéis que hacer algo, y entonces a lo mejor ponerse a hacer un sistema de módulos muy complejo, pues no necesitáis hacerlo, porque realmente tiráis para adelante a hacer todo un big ball of math, y vais a hacerlo más rápido. O sea, el time to market va a ser mejor que intentar hacer un sistema con muchos módulos. Eso puede ser cierto, pero nosotros, como somos profesores de arquitectura de software, lo que vamos también a valorar es que lo que hagáis sea mantenible. Y entonces, si vemos que estáis haciendo una cosa muy, muy chapucera, a lo mejor lo puntuamos mal, ¿vale? O sea, tener cuidado. Luego aquí hay un tema que a mí me gusta mucho. Cuando lo leí esto, me gustó el tema de la inercia. Y esto es interesante, porque a veces lo que suele pasar es, cuando un sistema es un big ball of math, ya es que prácticamente tienes que despedirte del sistema y pensar que va a seguir siendo un big ball of math toda la vida. O sea, porque lo que suele ocurrir es, primero, que los desarrolladores limpios escapan. O sea, ellos, si eres un desarrollador limpio y ves una gran bola de lodo, marchas corriendo y te vas a otro proyecto. Y entonces los que se quedan son aquellos desarrolladores que les llaman, aquí puse con prestigio entre comillas, porque son gente que ellos saben qué parte del código tienen que tocarlo y viven un poco gracias a eso. Dicen, no, no, yo como este código lo hice yo hace 10 años, es un método ahí de 500 líneas de código, todas ahí embarañadas, y el único que lo sabe tocar soy yo. Si la empresa quiere tocar ese código, tiene que llamarme, y entonces yo, es una forma de sobrevivir dentro de la empresa. Es una estrategia, pero es una estrategia arriesgada, ¿vale? Yo os recomendaría que no juguéis mucho con eso, porque a veces lo que hace la empresa es directamente tirar a la basura esa gran bola de lodo y decir, pues mira, esto no vale para nada, y hacemos un código desde cero, nuevo, limpio, etcétera. Entonces, cuidado con hacer grandes bolas de lodo. Bueno, creo que esto ya hablé, las razones, código de usar, código malo se tiende a reproducir en muchos sitios. Esto es como lo del cáncer, ¿no? Que se reproduce y tal, tener cuidado. Y luego, pues hay antipatrones cuando empiezas a tener deudas técnicas. Entonces, conviene algunas de estas cosas, cuando ves algo que huele mal, mira a ver si lo vas pudiendo limpiar. Hay un lema en arquitectura del software, en desarrollo de software, que es, cuando tocas algo de software, intenta siempre dejarlo un poquito más limpio que de lo que tú lo encontraste. Eso es el lema que llama el lema del Boy Scout. No sé si lo habéis visto, que es un poco, se lo dicen a la gente que hace Boy Scouts, que dicen, bueno, tú cuando llegas al monte, intenta dejar siempre el monte un poco más limpio de lo que tú lo encontraste. Si ves un trozo de papel ahí tirado, pues lo recoges, ¿vale? Eso es un poco lo mismo aplicado al software. Sobre las definiciones de modularidad y lo que es un módulo y todas estas cosas, a ver, lo primero es, lo que es un módulo, ya dije, es un conjunto de responsabilidades que tiene sentido en tiempo de desarrollo. En ejecución ya, una vez que está compilado, ya desaparece, pero tú en el desarrollo sabes qué módulos tienes, y sobre todo que separa la interfaz del cuerpo. O sea, tienes un interfaz externo que es como una especie de contrato, y luego tienes el cuerpo, que sería donde está la implementación. Esta separación es importante, porque esto es lo que permite que con el mismo interfaz puedas reemplazar esta interfaz por otro cuerpo diferente. O sea, tienes un cuerpo inicial, pero luego lo puedes reemplazar por otras cosas. Sobre formas de representar los módulos, bueno, hay diferentes formas. Forma así en plan de cajitas, o sea, lo típico, pones una cajita y esta cajita se relaciona con otra cajita.
y luego a lo mejor pones una dependencia. A veces, esto yo creo que ya lo visteis en los diagramas, en la clase de laboratorio de los diagramas UML, hay un diagrama que es interesante con el tema de los interfaces, que es cuando pones lo que llaman el lollipop, que es que tú pones esto, es decir, tú dices, este módulo ofrece esta interfaz y este otro, al revés, perdón, necesita una interfaz y este otro módulo lo ofrece. O sea, este es el módulo A, ofrece una interfaz que es consumido por el módulo B. Bueno, esto está pintado muy mal aquí, pero creo que entendéis un poco la idea. Yo en general estos dibujos están bien, pero a veces son liosos, ¿eh? O sea, a veces una flecha aclara más que para explicar un poco la dependencia. Sobre los atributos de calidad de dividir cosas en módulos, yo creo que esos todos, yo creo que, a ver, es que la arquitectura de software muchas veces, para mucha gente, la arquitectura de software consiste fundamentalmente en definir los módulos y las responsabilidades de esos módulos, ¿vale? Entonces, pues al final te permite comunicar mejor lo que es la arquitectura del software. Muchas veces cuando a mí me tiene pasado, ¿no? Tú vas a un sitio y tú le preguntas, oye, ¿cuál es la arquitectura del sistema? Entonces la gente lo que te enseña son los módulos. Te enseña los módulos, las dependencias, eso es la arquitectura. Para mucha gente es esa la arquitectura. No es esa, ¿eh? Yo tengo que decir que la arquitectura es mucho más que la descomposición modular, pero sí que es verdad que la descomposición modular es una parte fundamental de la arquitectura, ¿vale? Entonces, luego también te minimiza la complejidad, o sea, un módulo pues expone solamente la interfaz, entonces puedes trabajar, puedes razonar pensando solamente en esa interfaz, aunque aquí hay que tener también un poco de cuidado, porque a veces esa interfaz esconde un comportamiento del cuerpo que no siempre está escrito en el contrato, en la interfaz, y luego pues eso te permite hacer cambios, modificaciones, es mantener el código, lo que se llama la reusabilidad de los módulos, puedes coger un módulo y utilizarlo en otro sitio, y luego independencias, hoy puedes hacer que diferentes equipos trabajen en diferentes módulos y pueden trabajar en paralelo entre sí. ¿Okay? Los retos de la modularidad, bueno, pues hay que tener cuidado con la mala descomposición. Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es hablar de algunas estrategias para descomponer los módulos, el sistema en módulos. Yo tengo que decir que creo que esto no, a día de hoy, en el año 2021, no tiene una fácil solución. No es, es decir, es una especie de arte el descomponer un sistema en módulos y que esos módulos estén bien descompuestos y tal. A veces es más un arte que una ciencia que digas exacta, que digas, bueno, haces esto, y ya tienes una descomposición modular perfecta. Normalmente depende mucho del proyecto y a veces se cometen errores con esto, ¿vale? Y eso es un poco lo que queremos que aprendáis. Luego las dependencias entre esos módulos, esto también es un tema muy delicado, cuando estás utilizando módulos de terceras partes que luego están afectando a tu propio proyecto, y luego los equipos de desarrollo, cómo vas a disponer el equipo de desarrollo, cómo vas a dividir el equipo en partes. Esto está muy relacionado con la ley de Conway que dimos hace 2 semanas, ¿vale? La ley de Conway, que es que muchas veces, si ya tienes unas estructuras de comunicación en el equipo, esas estructuras suelen afectar a los módulos, más que al revés. Al revés, los módulos acaban diluyendo en esas estructuras de comunicación. Las recomendaciones de modularidad. Aquí, sobre recomendaciones de modularidad, lo primero son los principios SOLID, que aquí SOLID no es lo mismo que SOLID de lo que estáis haciendo en las clases de laboratorio, ¿vale? Eso me acuerdo que algún año hubo algún malentendido con esto. SOLID son unos principios de modularidad, de diseño de software, y SOLID, el proyecto SOLID, es lo que estáis haciendo en las clases. Luego vamos a hablar de lo que es la cohesividad, el acoplamiento, el conocimiento. Esto es nuevo este año, esto lo he metido este año nuevo, y luego algunas otras leyes como la ley de Poste, la de Demeter y los interfaces fluidos. Entonces, lo primero, los principios SOLID. Lo primero que voy a decir es que esto lo voy a dar rápido porque creo que ya lo conocéis de otras asignaturas, y si buscáis en internet vais a ver un montón de información. Todo esto está propuesto por este señor, que es Robert Martin, que voy a utilizar muchas transparencias, están inspiradas por las cosas que dice este señor. Tiene un libro que es interesante, bueno, tiene varios libros, pero hay dos que yo recomiendo. Uno que se llama Clean
code, que es código limpio, yo creo que se llama Clean Architecture, que es arquitectura limpia. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Sobre el libro, sobre este de los principios SOLID, es más bien a nivel de diseño, y por eso yo creo que ya los habéis visto en la asignatura de diseño de software, ¿vale? Entonces aquí, para los que no tuvisteis esa asignatura, simplemente repasarlos, pues el primero es: un módulo debería tener una única responsabilidad. El contraejemplo es hacer el típico módulo que vale para todo. O sea, una especie de navaja suiza que tiene un interfaz súper complicado. La interfaz son todas las funcionalidades que tenemos aquí metidas y que al final eso es complicado porque no sabes, al final te cuesta trabajo, ¿no? O sea, a veces puede ser útil, pero es mucho mejor si tú sabes que tienes un módulo que es una especie de destornillador que te vale para hacer una única tarea y que esa tarea la hace bien, ¿vale? Eso es un poco la diferencia entre tener single responsibility o no. Luego, bueno, aquí yo pongo un ejemplo. O sea, esto también se define como el tener múltiples razones para cambiar un... O sea, es claro, tú si se estropea cualquiera de estas cosas, al final tienes que acabar cambiando toda la navaja esta suiza, porque al final no te sirve. Mientras que aquí, si se te estropea la parte del destornillador, pues las otras partes, como son independientes, pues las puedes seguir utilizando. Este principio de open closed, esto se dice que los módulos deberían estar abiertos para extenderlos, pero cerrados para modificarlos. Esto es lo que significa es que es mucho más flexible, por ejemplo, tener parámetros que te permiten cambiar el comportamiento sin necesidad de volver a recompilar todo el código, que no tener algo que cada vez que quieras que hacer un cambio tengas que volver a recompilar. Creo que aquí tengo un ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillito. Imaginad que tenéis una clase que sea seleccionar productos con un método que sea seleccionar por color. Entonces tú le pasas el color que quieres seleccionarlo y te va a devolver un filtro de filtros por color. Pero luego más adelante te das cuenta que quieres filtrar por altura, entonces tienes que cambiar todo este código. Este código ya no te vale porque esto solo filtraba por color. Sería mucho más flexible si tú tuvieras un método que fuera filter y que la parte del criterio de filtrado fuese un parámetro. Entonces tú le pasas el criterio de filtrado y entonces tú podrías hacer filtrar por color o por altura o por lo que fuera a surgir en el futuro, ¿vale? Eso sería un método que tú está abierto para adaptarlo a diferentes filtros y sin embargo está cerrado para hacer modificaciones. No, aquí no haces modificaciones, no tienes que volver a recompilar para cambiar el comportamiento. Otro principio muy relacionado es el principio del Liskov, o sea, el principio de sustitución de Liskov, y esto es o sea, esto viene de la programación orientada a objetos, de que tú dices que si tienes una clase B que deriva de A, entonces todo el comportamiento de A debería funcionar también en B, ¿vale? O sea, si tú tienes una propiedad que se cumple en A, entonces también se cumple en B, ¿vale? O sea, si X es algo que pertenece a A y cumple la propiedad Q, entonces un Y que pertenece a B también tiene que cumplir la propiedad Q. Aquí esto muchas veces se hace y tal, pero no siempre, o sea, hay siempre casos raros en los que falla esto. Aquí os puse un ejemplo muy chorras. Imaginad que tenéis una clase pato y que el pato pues tiene el método hace qua y tiene forma de pato. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos objetos que derivan de la clase duck, o sea, vamos, dos clases. La clase pato de un parque sería este sería el pato de un parque y este sería el pato de un juguete. Y estos dos derivan de la clase pato y hasta ahí funciona. Pero ¿qué pasa si luego dices tú, no, pero ahora yo voy a añadir un método que sea respirar? Si me añades el método respirar, el pato de un parque sigue soporta ese método, pero el pato de goma, pues el método respirar, el patito de juguete ya no lo soporta, ¿vale? Entonces eso sería un ejemplo de cómo podemos romper el principio de sustitución de Liskov. En este caso los subtipos, el patito juguete, no cumple con el contrato del supertipo, del pato. ¿Vale? Es un ejemplo, muy chorras, pero bueno, de hecho este ejemplo a lo mejor hasta yo lo habéis visto porque yo no es mío, lo encontré en muchas de las explicaciones ponen el mismo ejemplo. El principio de segregación de interfaces, otro ejemplo lo que te ponen a ver es, imaginar que tienes un servicio con un montón de métodos, el método A1, método A2, el B1, el B2, y luego tienes clientes y te das cuenta que muchos clientes, que por ejemplo los clientes de tipo A utilizan
los métodos A1, A2 y los clientes de tipo B utilizan los métodos B1, B2, así. Es decir, que realmente el mismo servicio puedes ver que se podrían dividir los métodos en dos partes porque hay unos métodos que utilizaría el cliente B y otro que utiliza el cliente A. Pues en este caso sería más conveniente separar esa interfaz en dos interfaces separados, que es lo que hace aquí, ¿no? Tú dices, bueno, pues el interfaz A soporta los métodos A1 y método A2 y el interfaz B, método B1 y B2, y de esta forma el servicio invoca estos, ¿vale? O sea, es decir, tú puedes utilizar este servicio, pero de alguna forma, si tú cambias el método A1, no se ve afectado el cliente B. Eso es un poco lo que quiero decir. Okay. El otro principio es el de inversión de dependencias. A ver, aquí esto se suele resumir en que los módulos de alto nivel que no dependan de módulos de bajo nivel, que siempre dependan, es decir, las cosas más abstractas que nunca dependan de cosas de detalles. Aquí, relacionado con esto, está el principio de inversión de dependencias, que también minimiza un poco el acoplamiento. Y aquí tenéis ejemplos de frameworks de inyección de dependencias. En Spring es un framework de inyección de dependencias y hay un montón de ellos más, ¿vale? No voy a insistir mucho más porque digo que esto yo creo que lo habéis dado en las clases de diseño de software. Lo que igual no habéis dado tanto, por lo menos yo preguntando a gente de otros años, es sobre el tema de la cohesividad, el acoplamiento y sobre todo ahora que voy a hablar del conocimiento. A ver, la cohesividad yo aquí pongo esto sería como imaginar que si tenéis un componente muy cohesivo, podría ser un ladrillo en la construcción, ¿no? En los bloques de construcción. O sea, un ladrillo es un componente que normalmente no se... Bueno, a veces sí que lo ves en algunas paredes y tal, pero normalmente no se trocea. Tú tienes ladrillos y esos ladrillos son, ese módulo es muy cohesivo y si quieres cortar una parte de ese módulo ya tienes un problema porque ya sería ya no estaría bien, ¿vale? Entonces tú tienes, si los bloques del software fuesen así, fuesen una especie de ladrillos bien cohesivos y que fueran reutilizables en un montón de sitios, nos iría a todos mucho mejor, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda siempre es una alta cohesividad. Es decir, que los bloques tengan un grado de interdependencia entre sí que sea alto, que no sea fácil, porque si puedes separarlo, pues entonces creas otros bloques separados. No, entonces, sin embargo, si es muy cohesivo, pues no es tan sencillo trocear ese bloque, ¿vale? Entonces, esto es lo que se recomienda siempre, que haya una alta cohesividad en los módulos. Es decir, que cada módulo resuelva una única funcionalidad y que lo haga bien, una especie de ladrillo, y que luego se puedan integrar y reutilizar fácilmente y de forma independiente con otros. Y también poder probarlos por separado. Son algunas de las cosas buenas de tener una alta cohesividad. Una cosa que metí nueva este año es lo que llamo la métrica de cohesividad LCOM, también porque yo estoy intentando en la asignatura intentar llevar esto cada vez a que sea algo más científico y no algo así como que a ojo tú puedas decir, pues esto es alta cohesividad o no. Entonces hay algunas métricas que se han desarrollado, se han propuesto, que yo creo que conviene que un arquitecto de software conozca. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es lo que se llama lack of cohesion of methods, es la falta de cohesividad entre los métodos. Esta fue propuesta, muchas métricas son un poco antiguas, o sea, esta es del año 90 o así, más o menos, y bueno, o antes, ahora no me acuerdo el año exacto. Esto es lo que intentan medir, es el grado de similaridad que hay entre los métodos de una clase. Entonces, a ver, vamos a ver, antes de ponernos a ver la fórmula, qué significa. Si miramos a estas dos, o sea, estos son tres ejemplos de clases, imagina que tenemos estas tres clases, ¿no? Esta sería la clase, vamos a suponer que esta es la clase A, esta es la clase B, esta sería la clase C. Imaginar que tenemos que la clase A está formada por tres métodos y otros tres atributos, de forma que el método 2 requiere o utiliza el atributo A y el atributo B, el método 1 utiliza el atributo B y el atributo C, y el método 3 utiliza el atributo B. Es decir, los que están en hexágonos son atributos y lo que son en cuadrados son métodos. Entonces, en este caso, si lo veis así,
comparando, luego, por ejemplo, aquí sería la clase B, que utiliza el método 1 utiliza el atributo A, método 2 el atributo B y el método 3 el atributo C. Y luego aquí la clase C, en el método 1 utiliza el atributo A y B, el 2 solamente el atributo A y el 3 utiliza el C. Si lo veis así, ¿cuál creéis que es más, qué clase de estas es más cohesiva? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál creéis que sería que tendría más? La A, ¿no? La A, muy bien. O sea, yo creo que esto sí, aunque solo sea por ver que está como más enmarañado, pues aquí se parece que la clase A pues tiene es más cohesiva. ¿Y cuál es la que tiene mayor falta de cohesividad? Yo creo que aquí A ver. la B, ¿no? La B es la que tiene más falta de cohesividad. Y la C, pues está un mundo aquí intermedio. Pues vamos a ver esto, cómo se mide matemáticamente. Y entonces, matemáticamente esto, la fórmula es LCOM. Y entonces esto se mide, o sea, ya digo, va a medir la falta de cohesividad. Es decir, cuanto mayor sea LCOM, menor cohesividad vamos a tener, ¿vale? Y entonces, para eso lo que hace es coge dos parámetros que sea P y Q, o sea, dos valores, y el P es el número de métodos que no tienen atributos en común. Entonces, por ejemplo, si vamos aquí a la clase A, si os dais cuenta, entre el método 1 y el método 2 hay un atributo común, que sería el B. Entre el método 2 y el método 3 hay otro atributo común, que sería el B. Y entre el método 1 y el método 3, entre el método 1 y el método 3, también hay otro atributo común que sería el B, creo, ¿no? Si no lo hice mal. Vale, entonces en este caso, todos los métodos tienen atributos en común, es decir, Q sería 3 y sin embargo P sería 0 porque no hay ningún método que no tenga atributos en común. Es decir, aquí si lo calculamos, tendríamos que P es 0 y que Q sería 3. Como 0 menos 3 es negativo, pues en este caso el LCOM sería 0. Esto quiere decir que este de aquí tiene una gran cohesividad porque el valor es 0. Es decir, la falta de cohesividad es 0. O sea, que tiene cohesividad. ¿Vale? Sin embargo, si vamos al método, perdón, a la clase de B, podemos observar que entre el método 1 y el método 2 no hay métodos en común, con lo cual P, si empezamos a contar P, entre el 1 y el 2 tendríamos que no tienen métodos en común, entre el 1 y el 3 tampoco, y entre el 2 y el 3 tampoco. Entonces aquí tendríamos que P sería 3. Y sin embargo, el número de métodos con atributos en común vemos que es 0. Entonces aquí la fórmula esta sería 3 es el valor de P, Q es el valor de 0 y entonces el LCOM sería 3. ¿Vale? Podemos ver que entonces aumenta la falta de cohesividad y el LCOM es mayor. ¿Vale? Cuanto más sea LCOM, peor cohesividad tenemos. Y ya finalmente el C, que tendría que ser un valor intermedio, pues podemos ver aquí que entre el método 1 y el método 2 hay un método en común, es decir, P sería, por lo menos aquí, 1 aquí. Entre el método 1 y el método 3 no hay métodos en común. Entre el método 2 y el método 3 tampoco hay métodos. Es decir, aquí P valdría 1 y Q valdría 2. A ver, lo dije más, a ver. Ah, no, perdón. P es entre el método 1 y el método... A ver, método 1 y método 2 hay un atributo en común. Y luego entre el método, a ver si lo estoy, método 1, método 2, y luego el método, ahora me estoy liando, a ver, número de métodos sin atributos en común. A ver, entre el método 1 y vale, o sea, entre el método 1 y el método 3 no hay atributos en común. Entre el método 2 y el método 3 tampoco hay atributos en común, con lo cual es 2. Y luego, sin embargo, entre el método 1 y el método 2 sí hay atributos en común, con lo cual el Q es 1. ¿Vale? Entonces el ECOM sería 1 menos 2, o sea, perdón, 2 menos 1 sería 1. ¿Ok? Bueno, aquí esta última parte me lié un poco, pero yo creo que más o menos se entiende. Si entendéis la definición de que son el número de métodos sin atributos en común y con atributos en común, podéis ir haciendo el cálculo. ¿Ok? Y al final, esta métrica
Tengo que decir que hay herramientas que calculan esta métrica automáticamente, es decir, te agarran un código en Java y entonces a partir del código en Java te calculan el grado de cohesividad de las clases. Entonces lo que yo os recomiendo, lo que se recomienda en arquitectura de software es que se empiecen a utilizar cada vez más herramientas de análisis del código para que te vayan detectando si la cohesividad de las clases es buena o es mala, y si tienes poca cohesividad de las clases, tú como arquitecto de software puedes ya plantearte refactorizar esas clases y trocearlas en otras clases o otros módulos también. ¿Ok? Esto es lo que pretende con el ECOM. Entonces yo digo, mayor el ECOM, pues menos cohesividad y peor, ¿vale? Luego hay otros principios de cohesividad que, a ver, están bien. Aquí no, estos no están asociados tanto con fórmulas matemáticas, es más como más como directrices, como pequeños consejos. También están propuestos por el mismo señor, por Robert Martin, y estos señores, o sea, estos son, vamos a repasarlos. Uno sería el REP. Bueno, yo puse los nombres en inglés porque si no, al traducirlos se perderían las siglas, y yo creo que es mejor casi conocer esas siglas para poder memorizarlos. Entonces, a ver, lo que te viene a recomendar es que haya una cierta equivalencia entre las versiones que tú publicas y el código que estás reutilizando, ¿vale? Entonces que intentes agrupar es decir, que intentas agrupar en un módulo las cosas que se van a ser reutilizadas por la misma razón. Entonces tú lo intentas agrupar ahí y sabes que en un módulo tienes cosas que van a ser reutilizadas, y en ese módulo lo vas a publicar y lo vas a hacer releases de esa forma, de una forma conjunta. Eso es un poco lo que este principio promueve, es que hay una equivalencia entre las cosas que se están reutilizando y las cosas que se van a publicar como versiones. Por el otro lado está el principio de cierre común. Es que la traducción al español es rara, entonces por eso lo mantengo en inglés. Es Common Closure Principle, que lo que te recomienda es que todas las cosas que cambien por las mismas razones y al mismo tiempo que estén en un mismo módulo, ¿vale? Es decir, que no haya cosas que vayan a cambiar por razones diferentes en el mismo módulo, porque entonces vas a tener que hacer más versiones de ese módulo. Entonces se llama, bueno, de hecho esto está muy relacionado con el principio de responsabilidad simple, pero en este caso aplicado para módulos, ¿vale? Yo también os digo que este y el siguiente son muy parecidos a los principios de Solid, pero aquí están más en el contexto de los módulos. Entonces, en el siguiente, que se llama el principio de reutilización común, pues este se parece mucho, o sea, digo, yo cuando lo veo me recuerda mucho al principio de segregación de interfaces, pero en este caso para módulos. Y entonces aquí el ejemplo es muy parecido. Si tú tienes un cliente que utiliza un módulo así con varias entidades, pero muchos clientes solamente utilizan la entidad 1, pues a veces es mejor separar ese módulo en dos módulos y que este cliente utilice la entidad 1, y de esta forma, si hay un cambio en la entidad 2, pues estos clientes no se van a ver afectados, ¿vale? Entonces no tienes que hacer releases innecesarias. Aquí con este diagrama, que también está propuesto por Robert Martin, yo creo que este es el que intenta un poco justificar lo que siempre digo yo, que siempre hay como una especie de soluciones de compromiso que hay que tener en cuenta en el caso vamos, en lo que es el desarrollo de software, sobre todo porque, por ejemplo, no siempre puedes cumplir con los tres a la vez, y sobre todo, ¿qué pasa aquí? O sea, este diagrama lo que pone es ¿qué pasa si no cumples uno de estos principios? ¿Vale? Entonces, para que entendáis este diagrama, lo que quiere poner aquí es, en principio deberías de cumplir los tres, ¿no? Pero, por ejemplo, si no agrupas algo para reutilizarlo, es decir, si no pones en un mismo módulo las cosas que quieres reutilizar, el problema que vas a tener es lo que está al lado contrario. Entonces, al lado contrario lo que vas a tener es código que va a ser difícil de reutilizar, ¿vale? Porque esos componentes no están agrupados para ser reutilizados. Lo mismo para otro lado, si no agrupas algo para facilitar el mantenimiento, pues entonces lo que vas a tener son demasiados componentes a cambiar. Es decir, si tú tienes, si no cumples esto de lo que se llama el cierre de componentes comunes, pues al final lo que tienes es que vas a tener muchos componentes, que es decir, que vas a tener que cambiar porque no los estás agrupando para el mantenimiento. Y ya finalmente, si tú lo que haces es que no
que no haces lo del el principio de reutilización común. Si no cumples el principio de reutilización común, lo que vas a tener también es muchas releases que no son necesarias. Tú vas a publicar muchas veces, ¿por qué? Porque al final, como en el mismo módulo tienes cosas que cambian por razones diferentes, pues cada vez que haces un cambio tienes que hacer una release. Entonces al final tienes o sea, te ves obligado a hacer muchas releases que realmente, si los tuvieran agrupados, pues entonces te las podrías evitar, ¿vale? Bueno, esto es un poco este diagrama de tensión, que yo creo que explica un poco por qué estos principios son de alguna forma interesantes. Luego llegaríamos a la otra recomendación de modularidad, que yo, creo que es también muy interesante que conozcáis y que tengáis un cierto vocabulario cuando estéis haciendo módulos, que es lo que se llama el acoplamiento. Y aquí lo que se recomienda siempre, estos están muy relacionados al acoplamiento y la cohesividad, y entonces, igual que se recomienda que los módulos sean muy cohesivos, que sea una alta cohesividad, se recomienda, sin embargo, tener poco acoplamiento, que los módulos estén poco acoplados. Y si tú tienes poco acoplamiento entre los módulos, eso te va a facilitar que puedas modificar un módulo de forma independiente de los otros módulos, ¿vale? Entonces se recomienda que haya poca interdependencia entre los módulos de software. Yo aquí pongo este dibujo para que entendáis un poco esto del acoplamiento llevado en la arquitectura tradicional. Y aquí un poco, si os dais cuenta, de hecho, sí, o sea, son profesiones diferentes. O sea, los que hacen los muros son los albañiles, que están montando los muros, y los que hacen las puertas son los carpinteros, y son incluso industrias diferentes, y tú puedes hacer los muros en paralelo, mientras en otra empresa se están haciendo las puertas. Entonces aquí se ve que hay un acoplamiento muy pequeño. Sin embargo, hay un cierto acoplamiento. ¿Cuál sería el acoplamiento entre los muros y las puertas? ¿O alguno se atreve a decirlo? No os atrevéis, bueno, lo digo yo. El acoplamiento serían las dimensiones. Es decir, tú cuando estás haciendo un muro, tú sabes que para hacer ese muro y que el muro puedas luego poner aquí una puerta, que las dimensiones de la puerta sean unas dimensiones estándar. Si no pones unas dimensiones estándar, si imagínate que quieres ser un arquitecto tradicional muy creativo y pones unas dimensiones de puertas que luego no son estándar, pues seguramente estas puertas tradicionales, que todo el mundo casi tienen estas puertas, esas dimensiones habituales, pues no te van a encajar en el hueco de la puerta, ¿vale? Eso es un poco el problema de utilizar puertas que no son con unas dimensiones estándar, ¿vale? Entonces es un poco ahí, podéis ver que hay un acoplamiento, pero un acoplamiento muy pequeño. Hay una interfaz que define ese acoplamiento y que eso te facilita que puedas desarrollar los componentes de forma independiente. Aquí los principios de acoplamiento. Hay estos 3 principios de acoplamiento. Primero, evitar dependencias acíclicas, o sea, utilizar al revés, evitar dependencias cíclicas, es decir, utilizar siempre dependencias acíclicas. Y luego el tema de la estabilidad y las estaciones estables. Vamos a verlos ahora. Lo de las dependencias acíclicas, yo creo que ya más o menos lo vimos antes. Si tenéis ciclos en las dependencias, entonces cada vez que cambies un módulo van a verse afectados muchos otros módulos. Entonces, que es un poco lo que os explicaba yo antes con la métrica CCD. El principio de las dependencias estables. A ver, para explicarlo, aquí necesitamos tener alguna otra métrica, que es la métrica de inestabilidad. Vamos a ver cómo definir la métrica de inestabilidad. Entonces, vamos a ver con este ejemplo de aquí. Vosotros, si tenéis aquí el componente X y el componente Y y queréis ver cuál de ellos es más estable, si os dais cuenta, el componente X hay muchos componentes, o sea, hay 3 componentes que dependen de él, pero él no depende de nadie. Entonces podríamos decir que es un componente estable, porque solamente depende de sí mismo. ¿Vale? Sin embargo, el componente Y depende de 3 componentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un cambio en el componente A, o en el B, o en el C, hay que cambiar el componente Y. Entonces es menos estable que en este caso el componente X. ¿Vale? Pues eso es un poco lo que mide este coeficiente de estabilidad que vamos a ver ahora, que va a tener en cuenta a la hora de medir la estabilidad de un módulo, de un componente, va a tener en cuenta de cuántos dependen de él
y el de cuántos dependen, ¿vale? Entonces, la fórmula que vamos a ver en la siguiente transparencia, el cuántos dependen de él es las flechas que le entran a ese componente, eso se llama fan-in, fan-in es el número de entradas. En algunos sitios igual también veis la definición de métrica de aferente, pero a mí eso no me gusta mucho porque es muy liosa, porque los que salen se llama fan-out y con esa otra nomenclatura se llamarían eferentes. Entonces ya entre aferente y eferente es un poco lioso. Entonces vamos a verlo aquí. Entonces el fan-in son las dependencias de entrada y el fan-out son las dependencias de salida. Entonces el coeficiente de inestabilidad se mide dividiendo el fan-out, es decir, las flechas que salen, dividiendo entre la suma de fan-in y fan-out. Entonces vamos a ver eso, que es como un poco abstracto, con un ejemplo. Imaginad que tenéis un módulo A que tiene una dependencia hacia el módulo C con estas dos flechas, el módulo B una dependencia hacia el módulo C con una sola flecha, luego el módulo C que le entran dos flechas, el módulo C también, bueno, perdón, le entran tres flechas, aquí tiene tres flechas de entrada y de ahí le sale una sola flecha. Entonces, si hiciéramos el cálculo aquí, si empezamos a hacer el cálculo, pues el coeficiente de inestabilidad de A sería el fan out, que salen 2 y le entran 0. Entonces sería 2 dividido entre 0 más 2 sería 1. El de B le sale 1 y le entra 0, sería 1 dividido entre 0 más 1 sería 1. El de C le entran 3, el in serían 3 y el de salida es 1, sería 1 dividido entre 3 más 1 sería un cuarto. Y el D le entra solamente 1 y no le sale ninguno, sería 0. Entonces aquí podéis ver, por ejemplo, siguiendo esta métrica, que en este caso el coeficiente de inestabilidad, que es un valor entre 0 y 1, el más alto es entre el componente A y el componente B. Podéis verlo porque aquí en estos dependen mucho de otras cosas, entonces son los que tienen más inestabilidad. Sin embargo, el componente D es en este caso el más estable, porque el componente D solamente o sea, dependen cosas de él, pero él no depende de nadie. Y el componente C, aquí podéis ver que es un punto intermedio, porque el componente C depende, o sea, tiene un 0,25 de inestabilidad, que quiere decir que es más o menos estable porque depende de otro módulo, pero es bastante estable porque hay bastantes módulos que dependen de él, ¿vale? Entonces, lo que te dice este principio de dependencias estables es que normalmente tienes que intentar hacer siempre que las dependencias vayan de menos estable a más estable, ¿vale? O sea, o de mayor inestabilidad a menor inestabilidad. Ok, eso es un poco lo que dice este principio. Y luego, muy relacionado con este, está el principio de abstracciones estables. Es decir, hay que intentar que también las abstracciones sean lo más estables posibles. Entonces, a ver, este principio se entiende, o sea, ¿qué es una abstracción? Primero hay que definir qué es una abstracción. Una abstracción, por ejemplo, es una interfaz en Java y algo concreto es algo que ya tienes, pues eso, una clase. Una clase es concreta porque tienes muchos métodos que implementan una interfaz, pero interfaz es abstracto porque no tienes métodos que implementan esa interfaz, ¿vale? Entonces, lo que te dice este principio es que si tú te mueves aquí, es decir, si tú tienes que algo que es abstracto es muy estable, entonces no tienes problema. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque tienes que muchas cosas dependen de cosas abstractas. Entonces, eso, por ejemplo, pues, a ver, tú tienes un diagrama o sea, un montón de interfaces que son abstractos y tienes un montón de clases que implementan esos interfaces. Entonces, ahí más o menos está bien. O sea, más o menos no, eso está bien en general. Si tú tienes que es algo que es estable, que muchas cosas dependen de interfaces. En el otro lado, esto de aquí también está bien. Es decir, esta línea es las cosas que están bien, ¿vale? Entonces, en este otro lado, aquí, si tú tienes algo que es concreto, por ejemplo, un montón de clases y que no son estables porque esas clases dependen de interfaces, pues en principio eso también está bien, ¿vale? O sea, un montón de clases que dependen de cosas inestables.
perdón, dije un montón de clases concretas y que suelen depender, o sea, ellas dependen de otras cosas, ¿vale? No hay otras que dependen de esas clases. Está más o menos bien. El problema es cuando te desvías de esta línea. Si tú te desvías de esta línea, entonces si vas hacia esta zona de aquí, es lo que se llama zona de inutilidad. ¿Por qué se llama zona de inutilidad? Porque aquí un ejemplo sería tener, en el ejemplo extremo, sería tener un montón de interfaces que son inestables, en el sentido de que si son inestables quiere decir que eh, no hay casi nada que dependa de ellos y que ellos dependen de otras cosas, ¿vale? Eso serían interfaces que son inestables. Entonces son cosas que no valen para nada, porque si tú tienes interfaces que nadie depende de ellos, pues mejor quitar sus interfaces y a correr, ¿vale? Y luego la zona de dolor, esta de aquí, esta es la zona casi más peligrosa, es en el lado contrario, es cuando tú tienes cosas que son concretas, es decir, que muchas cosas dependen de ellas, pero que a la vez son, o sea, es decir, cosas que son concretas, cosas que tienen implementaciones y que es código y que están ahí y que es difícil de cambiar, pero que a la vez son estables, es decir, que muchas dependen de ellas. Y entonces, en esta cosa concreta aquí el ejemplo que pone Robert Martin y que se entiende bastante bien, es cuando tienes un montón de software que depende un montón de paquetes de software de una aplicación que depende de una base de datos. Los esquemas de la base de datos son algo que es concreto, tiene una implementación, no es una interfaz, está implementado el esquema de la base de datos y hay muchos código que puede depender de la base de datos. Es decir, en muchas aplicaciones tú tienes el esquema de la base de datos y tienes un montón de componentes que dependen de ese esquema, de esos métodos de la base de datos. Entonces ahí es lo que llama la zona de dolor, porque claro, si tú cambias el esquema de la base de datos, estás obligando a modificarse a todos los componentes que dependían de ese esquema de la base de datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda con esto de la estabilidad? Vale. El siguiente definición, esta definición esta es nueva de este año. Esto lo he metido aquí. Yo lo traduje como conocimiento. Creo que no existe esa palabra en la RAE. En inglés se llama cognoscence, pero creo que tampoco existe. O sea, tampoco encontré definición de esta. Entonces, al final, de hecho, se utiliza mucho en este ámbito del software. Pero la palabra en sí es, o sea, yo la traduje, me permití traducirla porque viene del latín. Entonces, esto cognoscens viene de nacimiento conjunto, ¿vale? Aquí puse este dibujo de una cigüeña y con unos gemelos para indicar que esto, el ejemplo más, o sea, lo que nos podría recordar es pues tener gemelos, ¿no? Si tú tienes dos gemelos, estos gemelos nacen a la vez y también crecen a la vez, o sea, ellos van creciendo juntos. Y si tú, es decir, si pasan 10 años, la edad de uno es 10 y tú crees que la edad del siguiente, o sea, asumes que la edad del otro gemelo va a seguir siendo 10. Eso es lo que ya se llama conocimiento. Es decir, que hay una interdependencia entre los gemelos y que están creciendo de alguna forma a la vez, porque bueno, aunque solo sea en el tamaño de, o sea, en el parámetro de que la edad que tienen. Que eso es un poco lo que viene aquí, esta definición más formal, sería que un cambio en uno de los gemelos, por ejemplo, en la edad de uno de los gemelos, asumes que el otro va a tener el mismo cambio también. Es decir, que para que el sistema sea correcto, pues asumes que la edad de un gemelo es la misma que la edad del otro gemelo. ¿Vale? Eso es un poco la idea de conocimiento. Indica el tener mayor conocimiento entre objetos, indica mayor dificultad de cambio. Eso es un poco lo que el problema del conocimiento es una definición que, de hecho, yo ahora que la estoy leyendo y estuve leyendo, bueno, estuve viendo bastante información. De hecho, os recomiendo mucho esta página web. Ahí tenéis también enlaces a vídeos y tal. Creo que es uno de estos términos que se inventó en el año 96 y ahora se está en el año 2017, o sea, han pasado vamos, unos cuantos años, casi 20 años, bueno, 21 años. Ahora se está redescubriendo esta definición y se está volviendo a utilizar mucho para la arquitectura del software. ¿Por qué? Porque es una de las definiciones que es bastante útil para explicar por qué algunas cosas que hacemos pues no están bien del todo. Entonces, yo digo, es como una especie de vocabulario para hablar sobre el acoplamiento entre software. Entonces, vamos a
intentar entenderlo con un par de ejemplos. Primero, hay tres propiedades de conocimiento a tener en cuenta. Uno es el grado, es cuántos elementos están afectados por el conocimiento. Por ejemplo, si son 2 gemelos, pues serían 2, pero si tienes 5, pues serían 5 gemelos. Luego la localidad, cuál es la distancia entre esos elementos que han nacido a la vez o que dependen entre sí. Esa es la localidad. Y luego la fuerza. La fuerza es qué facilidad puedes tener tú para quitar ese conocimiento o para mejorarlo, ¿vale? Entonces, en la siguiente transparencia pongo que los diferentes tipos de conocimiento que se han propuesto y cómo van evolucionando de menor fuerza a mayor fuerza. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, el que es más fácil de refactorizar es el conocimiento de nombre. El de tipo también es un poco menos fácil que el anterior, pero es fácil. Pero luego estos conocimientos, por ejemplo, el de ejecución, aquí ya puedes tener un problema. Entonces, normalmente lo que hay que intentar es moverse hacia arriba y modificar conocimientos de estos, por ejemplo, que si tienes un conocimiento de posición, que sea un conocimiento de nombre. Y entonces con eso vas a mejorar tu código, ¿vale? La diferencia también, hay una línea aquí separatoria entre el conocimiento estático, que es que se puede detectar en tiempo, o sea, sin necesidad de ejecutar el código, y el dinámico, que se detecta solamente en tiempo de ejecución. Bueno, el conocimiento estático, aquí pongo los diferentes tipos que hay y vamos a ver los 4 primeros brevemente, ¿vale? Si es el conocimiento de nombre, es que varios componentes tienen que utilizan el mismo nombre. O sea, tú das el nombre a algo y entonces ese nombre pues tienes que utilizarlo en varios sitios. Aquí os puse un ejemplo, imagínate tenéis esta clase, una clase de tiempo, time, y entonces aquí si tienes un cliente que importa esta clase tiempo, pues va a tener que utilizar el mismo nombre. Es decir, el nombre time que utilizas aquí se utiliza también aquí y aquí también en el constructor. Es decir, este nombre time, si lo cambias aquí quieres llamarlo tiempo, pues vas a tener que cambiar aquí y aquí. ¿Vale? Entonces hay una dependencia entre ese nombre. Entonces como veis, esto es suave, por eso te da un valor verde, porque un conocimiento de nombre normalmente no es mucho problema y se acepta. Normalmente se acepta y está bien, o sea, no, más o menos está bien, ¿eh? No, a veces en algún código, pues decir, bueno, aquí se podría refactorizar para evitarlo, pero en general no está mal del todo. Sin embargo, cuando es de tipo, aquí ya puedes tener algún problema más. Aquí, por ejemplo, ya tenemos aquí, estamos disponiendo que los parámetros son enteros. Entonces, como este de aquí ya sabe que tiene que invocarle con unos parámetros enteros. Y si le pasa un valor diferente, pues ya puede tener algún problema más. Es el conocimiento de tipos. Si tenéis un sistema con chequeo estático de tipos, si trabajáis en Java, en principio no tenéis problema, pero si trabajáis en JavaScript, pues entonces a lo mejor ahí ya empezáis a tener problemas con el conocimiento de tipo, porque a lo mejor pasáis un valor aquí que no sea el que esperaba este método y entonces ahí tenéis problema y no se detecta, bueno, podéis tener problemas, ¿vale? El conocimiento de significado, aquí ya es interesante, es por ejemplo cuando empiezas a tener constantes mágicas en el código. Y entonces una constante mágica, por ejemplo, aquí aparece este 12. Entonces aquí, por ejemplo, pongo el noon, esto es en inglés, es al mediodía, y tú pones aquí un 12. Imagínate que luego más adelante vuelves a utilizar el 12 para otra cosa. Pues a lo mejor ese 12 ya es un número mágico que igual estaba bien que lo pusieras en un sitio en el que pusieras las clases y le dieras un nombre a esa clase y vamos a ese valor, y entonces sabrías que ese valor lo vas a poder luego cambiar, si en vez de ser un 12 es un 13, o si tienes, entonces podrías convertir un conocimiento de significado, convertirlo en un conocimiento de nombre, ¿vale? Normalmente se recomienda hacer eso. Luego, otro tipo de conocimiento es el conocimiento de posición, y este suele ser ya más complicado. Esto es cuando, por ejemplo, imagínate aquí tienes la clase StatTime, y entonces aquí tienes que le pasas 3 parámetros que son el valor de la hora, minutos y segundos, y le estás diciendo que van en este orden. Date cuenta que este cliente de aquí tiene que asumir que va a mandar esos parámetros en ese orden. Y si cambia el orden de los parámetros y tienen el mismo tipo los parámetros, entonces puedes armar una liada bastante grave, ¿vale? Entonces, cuidado con los métodos que tienen un número elevado de parámetros
que además tienen el mismo tipo esos parámetros. Eso suele ser problemático. Por eso se suele recomendar convertir el conocimiento de posición a conocimiento de tipo. Eso es una refactorización muy habitual. Y bueno, hay más conocimientos, ¿eh? Por ejemplo, el de algoritmo es cuando tú tienes, por ejemplo, una función hash que utilizas la misma función hash en un sitio para encriptar algo y en otro sitio para desencriptar. Entonces tienes el mismo algoritmo y si luego quieres cambiar el algoritmo, tienes que acordarte de todos los sitios que están utilizando el mismo algoritmo, ¿vale? Luego el dinámico, aquí os pongo un ejemplo de ejecución. El conocimiento de ejecución es, por ejemplo, imagínate que tienes una clase para mandar correos electrónicos y tú tienes métodos para poner el receptor, el emisor, el asunto del correo electrónico, y sabes que al acabar tienes que ejecutar el método send. Pero si no tienes esto bien documentado, si ejecutas esto, pues podría ocurrir que este correo electrónico se envíe sin el subject, porque te olvidaste de poner el subject, ¿vale? Entonces esto pues, sería un ejemplo típico de que ahí se supone que el método send tiene que ejecutarse después de poner todos el receptor y todas estas cosas, ¿vale? Y bueno, hay más, aquí os pongo de tiempos, condiciones de carrera, hay más que no quería entrar, pero bueno, creo que es interesante que conozcáis este vocabulario. ¿Qué se suele tender a hacer siempre que se recomienda? Reducir el conocimiento en estas tres propiedades que yo os decía antes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes conocimiento, pero el código está en una sola clase, pues tampoco lo puedes soportar. Pero si tienes el conocimiento y estás trabajando en microservicios y que dependen de un mismo nombre y tal, pues a lo mejor ahí ya tienes un mayor problema. Entonces conviene reducir la fuerza, reducir también la localidad y el número de elementos que están afectados por conocimiento, ¿vale? Bueno, pues esto sobre conocimiento. Luego, otros otros 4 para terminar esta parte de principios relacionados con la modularidad. Hay uno que a mí me gusta mucho, que recomiendo que tengáis en cuenta cuando hagáis APIs y métodos públicos, sobre todo, o sea, módulos públicos, que es ser liberal en lo que aceptas de otros, pero conservador en lo que tú envías. Es decir, si cumples esto, vas a hacer que tus sistemas sean robustos, porque de alguna forma, si te mandan cosas, aunque no estén bien formadas, las puedes soportar y puedes trabajar con ellas, pero tú te aseguras de que lo que tú envías a los demás, pues cumple un mínimo de seguridad, ¿vale? Pues que validas tus métodos o lo que sea. Luego, otro principio es la ley de Demeter, que también es interesante, porque lo que te dice es que intentes no invocar a métodos de objetos que tú no conoces. Entonces aquí esto se suele ver como un mal olor cuando tú, por ejemplo, tienes en cadenas, por ejemplo, imagínate que tienes un objeto A que tiene un atributo que es B y este atributo B es otro objeto compuesto que tiene otro atributo que es o un método y entonces estás invocando de forma encadenada, entonces se nota mucho cuando tienes varios puntos. Si tú tienes varios puntos, al final estás invocando cosas que tú a lo mejor no conoces. Normalmente se recomienda evitarlo y tú invocar solamente los métodos de los vecinos que tú conoces, ¿vale? Eso es un poco lo que dice. De hecho, aquí te dicen también eso, como no hablar con extraños o algo así. Eso es un poco una de las cosas que también se suele decir, ¿vale? También os digo que esto a veces hay que tener una solución de compromiso y a veces es útil. Relacionado con esto hay otra que es las recomendaciones de lo que se llaman interfaces fluidas, que esto, Fluid APIs, Fluent APIs, a lo mejor lo visteis por ahí, y el ejemplo es este tipo de APIs, ¿no? Que tú tienes, por ejemplo, creas un producto y luego a este producto le pones el nombre del producto, luego el precio del producto. Entonces, es mucho más legible. Además, en entornos de desarrollo te permite das control espacio y te lo autocompleta. Para conseguir esto, el truco normalmente es que la clase, por ejemplo, producto, es decir, las clases que modifican algo, que devuelvan a sí mismo. Si se devuelven a sí mismo, entonces tú puedes tener o sea, tú haces set name, devuelve el mismo objeto, y set price devuelve otra vez el mismo objeto, pero el objeto modificado. Esto realmente no contradice la ley de Demeter porque estás trabajando con el mismo objeto. Entonces, al trabajar con el mismo objeto, realmente no estás contradiciendo lo de tener varios puntos. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos varios puntos encadenados, pero no estamos invocando a métodos desconocidos, sino que son métodos de nuestro mismo objeto.
Y bueno, ya para terminar estas recomendaciones de modularidad, deciros que, bueno, que también tenemos la posibilidad de esto de, bueno, estos de configurar una configuración externa de los módulos, proporcionar una implementación por defecto, los principios GRAPh, es decir, se recomienda esto de, por ejemplo, de implementación por defecto. Si tú tienes una interfaz de un módulo, conviene tener una implementación por defecto. Y luego yo, estos son dos lemas. El DRY es don't repeat yourself, o sea, intentar, si te estás repitiendo muchas cosas, intentar esas cosas repetidas ponerlas en un solo sitio, en un módulo, no duplicar código y estas cosas. Y luego esto de ir siempre, buscar cosas sencillas. El KISS, Keep It Simple Stupid, o You Ain't Gonna Need It, que aquí esto es una D, están muy relacionados, y esto lo que se refiere es a que las cosas sencillas normalmente es mejor que algo muy complicado. Para terminar, en un minuto, aunque ya sé que me voy un poco de la hora, hablar simplemente, hay varios sistemas de módulos, por ejemplo, para Java había antes uno que se llamaba OSGI, que a lo mejor alguno lo veréis o os lo toparéis si trabajáis con código Java antiguo, trabajaréis mucho con esto de OSGI, aunque ya desde Java 9 está el proyecto Jigsaw, que permite trabajar con módulos desde Java y meterlos y quitarlos dinámicamente. En .NET tenéis los assemblies, y en Node.js, que a lo mejor lo utilizáis. Simplemente con esta transparencia quiero que os suene que tenemos los módulos estos o sea, Node.js se basa en CommonJS inicialmente, y esto es lo que te permite solicitar un módulo, exportarlo, etcétera. Aunque esto normalmente, para trabajar con ello, necesitas Babel, porque por defecto, bueno, no sé si ahora ya ha cambiado, es que estas cosas van cambiando, porque JavaScript ha ido evolucionando bastante rápido, y a lo mejor ahora ya lo soporta, pero antes necesitabas tener Babel para trabajar con ello. ¿Ok? Y con esto terminamos esta parte.